Vamos a escuchar, eh, ah, vamos a escuchar, ¿cierto? La palabra de Dios esta mañana, ¿cierto? Esta tarde ya. Y vamos a escuchar, ¿cierto? Hablar en su palabra lo que Dios ha preparado para nosotros en nuestros corazones. Y esta mañana, ¿cierto? Hermano Rubén Valdés va a compartirnos la palabra y vamos a escuchar con atención, recibiendo de la gracia del Señor que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que, hermano Rubén, Dios lo bendiga, lo use, ¿cierto?, en esta mañana con su pueblo, con su iglesia. Vamos a orar antes de poder que Él pueda compartir la palabra. Bendito Dios, gracias damos por tu palabra. Gracias porque la tenemos, porque podemos abrirla. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es quien la acomoda en nuestros corazones de acuerdo a nuestras necesidades. Usa a nuestro hermano amado, a Rubencito. Permite, Señor, que tu palabra corra a través de tu pueblo y llegue al corazón de cada uno de nosotros en la gracia del Espíritu Santo. Lo pedimos, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano A ver, Rubén, ¿me escuchan? sí, lo escuchamos muy bien. Buenos días, hermanos. Me tocó hoy día también compartir la palabra, así que le doy gracias al Señor por lo mismo. Y me gustaría partir haciendo una pregunta para comenzar, ¿cierto? Más que nada, cuando nosotros día a día nos despertamos por la mañana, nos vestimos, ¿cierto? Con la ropa apropiada, de acuerdo al trabajo, algunos se quedan con pijama todo el día, no sé, problema de cada uno, ¿cierto? Pero probablemente no estamos pensando que día a día entramos en un campo de batalla, ¿cierto? No vivimos pensando en que estamos en una constante guerra y que como tal debemos vestirnos, ¿cierto? De la misma forma, acorde a lo que se nos presenta día a día. El enemigo sin duda nos rodea por todas partes, atacando siempre nuestra mente. Y probablemente las cosas que entran por nuestra mente rápidamente se quedan en nuestro corazón y una lucha constante y diaria, ¿cierto? Nos ataca nuestra mente, ¿cierto? Ya sea con tentaciones, con reveses, con problemas, con emociones distintas y tal vez un sinfín de otras cosas y situaciones que día a día nos van afectando en nuestro caminar. Hay días en los que también nos sentimos propiamente tal como en un campo de batalla y sin ninguna protección. Y por eso es la pregunta que nos podemos hacer. Si nosotros, ¿no es cierto?, cuando pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador y Señor, tenemos esa convicción de que no solamente nos convertimos en un creyente, sino que también nos convertimos en un guerrero. ¿Podemos tener esa noción? No simplemente fuimos alguien que creyó, sino que pasamos a ser alguien que debe actuar de una manera distinta a lo que antes era nuestra vida, antes de creer. ¿Nos convertimos en un guerrero? Esa es la pregunta. ¿Podemos hacernos esa pregunta diaria? Si vemos la vida de Pablo, ¿cierto? Y es de quien eh, quiero que veamos, ¿cierto? La carta de Efesios. Pero si vemos la vida de Pablo, aquel que escribió también esta carta, él nos da como un ejemplo claro de los últimos días de su vida, ¿cierto? En Timoteo. Si quiere, le doy la cita, Timoteo 4:7, que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Vemos cómo este hombre, ¿cierto?,
tenía claro y él usaba un sinfín de analogías, ¿cierto? Para que los lectores, los receptores de sus cartas tuviesen un poco más de claridad, ¿cierto? Él ejemplificaba muy bien eh, las distintas situaciones de la vida del creyente, pero él no, él está terminando ya su vida cuando le habla a Timoteo y le está diciendo que él ya ha peleado la buena batalla. Pablo sabía y era consciente de esto, ¿cierto? De que él tenía una lucha constante y diaria, y vemos también otros pasajes de la Biblia, vemos también que él tuvo aguijones en la carne, ¿cierto? Vemos que él, de hecho, escribió esta carta, ¿cierto? De los Efesios en la cárcel, como otras más. Él sabía que tenía una guerra, una lucha constante eh, con Satanás en su vida. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, donde nos vamos a centrar particularmente y entendemos también la carta de Efesios, ¿cierto? Como una, bueno, si uno piensa en la Biblia, todas las cartas uno después de leerlas la encuentra que es como la mejor y después lee la otra y piensa que es la mejor también, ¿cierto? Pero eso pasa cuando uno lee y se llena también y ve la riqueza de la palabra, de la verdad. Vemos que esta carta, ¿cierto?, está escrita a una iglesia también que fundó Pablo, lo podemos ver en Hechos. Él estuvo 3 años también ahí con esa iglesia, después dejó a Timoteo a cargo. Pero vemos esta carta que construye una madurez, una lista más o menos de la madurez que debe tener el cristiano, ya sea como la parte teórica, ¿cierto? Y ya en los últimos capítulos, la parte práctica. Y el capítulo tal vez más crucial, el capítulo 6, donde vemos que da una serie de indicaciones de cómo comportarnos, cómo debe comportarse el creyente en su caminar, con las distintas interacciones que él tiene en su vida, ¿cierto? Y vemos un contraste tan marcado, ¿cierto? Porque parte, sobre todo el capítulo 1, capítulo 2, hablando de salvación, hablando de la convicción que debe tener un creyente. Y vemos en el 1.3, ¿cierto? Que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vemos que los primeros capítulos hablan de la riqueza del cristiano, de todo lo que somos ricos en Cristo, ¿cierto? Y si nos quedáramos con eso, ¿cierto? Podríamos tal vez ser todos felices y no tendríamos que pasar ninguna situación adversa. Pero ya adentrándonos en la carta 6, o sea, en la carta, ¿cierto? En el capítulo 6, leemos desde el capítulo 10 en adelante, ¿cierto? Que es donde nos vamos a centrar en la armadura del creyente. Luego, obviamente, como les dije, el contexto de una práctica de un hijo de Dios. Por ejemplo, parte en el 1, estamos hablando del capítulo 6, de cómo deben comportarse tanto los hijos con sus padres como los padres con sus hijos, ¿cierto? Adentrándonos más, cómo debe comportarse el siervo con su amo, cómo debe ser el amo con su siervo. Y ya nos da un comportarnos general, diario, de que a pesar de que estamos en un mundo tal vez físico, nuestra lucha siempre es en un entorno espiritual, en una esfera espiritual. Y vemos, ¿cierto?, el contraste marcado del 1.3 y lo trasladamos a los versículos del 10 en adelante, que dice, vamos a leer hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, si tuviésemos que contrastar, ¿no es cierto?, dónde estamos posicionalmente en Cristo, como le acabo de decir, en los primeros 2 capítulos, y más bien en particular desde el 1-3, ¿cierto? Y nos vemos en una situación totalmente distinta a lo posicional, sino que ya en lo práctico de nuestro día a día, en el verso 12 del capítulo 6, que nos dice que tenemos una lucha. Como creyentes no estamos exentos de una lucha o de esta lucha. Por eso inicié con la pregunta, ¿usted cree que cuando puso su fe en Cristo pasó a ser un guerrero? Y tal vez cuando hablamos de guerrero nos sentimos, se nos infla el pecho y pensamos en, no sé, tal vez en, ya estamos en la batalla, pero todo lo que trae el hecho de en la práctica ser un guerrero es lo que nos falta. Estamos hablando de la parte práctica de la carta, ¿cierto? Y comenzamos con este dilema diario de vestirnos de la armadura espiritual, de la armadura de Dios, de la armadura que Dios creó para nosotros. Como hablamos al principio, no estamos en este mundo luchando, muchas veces tal vez nos sentimos desprotegidos, ya sean por distintas situaciones, porque no somos conscientes de que Dios nos preparó algo para el día a día. No solamente Él está con nosotros todos los días, sino que Él también nos da una protección todos los días. Y la puso a disposición de nosotros todos los días. Porque tal como nos vestimos todos los días de ropa normal para ir al trabajo, para hacer las cosas en la casa, etcétera, todos los días nos debemos vestir con esta armadura espiritual. Porque no dormimos con una armadura espiritual. Un soldado no duerme con su armadura espiritual. Y un soldado literal, tal vez, hablando en un contexto de guerra, el soldado también se saca su armadura para dormir. El hecho es vestirnos diariamente, conscientemente, de esta armadura. ¿Sí o no? Y aquí es donde quiero que hagamos ese clic. Ya en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, tomad. ¿Dios se la pone? No, Dios te la entrega. ¿Quién es el que la debe tomar? El creyente, ¿cierto? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí comienza, ¿cierto?, una serie de partes de la armadura y de su descripción, ¿cierto? No sé si puedo, sí puedo compartir pantalla. Para que nos quede más ejemplificado, les voy a ir mostrando más o menos cómo era esta armadura en los tiempos en los que escribió Pablo. Hay que estar siempre conscientes de que Pablo escribió viviendo en una época distinta, ¿cierto? Mirando, observando un contexto histórico distinto,
Entonces tenemos que ir asimilando que no son cosas que vemos hoy en día, sino que eran cosas que estaba viendo Pablo. O sea, esta armadura, esta analogía de armadura, con la armadura de Dios, parte de una armadura de un soldado romano, ¿cierto? Que era lo que Pablo vivía en esa época. Y si hablamos de soldado romano, pasó por muchos periodos también, el ejército, el poder ser un soldado romano, porque partía siempre siendo de la base de que tenía que ser un ciudadano romano, de que en su principio eran los patricios solamente los que optaban a ser un soldado romano. Los patricios eran la gente que tenía dinero, la gente real, la que venía de familias, ¿cierto? Ya establecidas romanas. Entonces no era para cualquiera. Después con el tiempo y con los emperadores y obviamente con las necesidades de la guerra, de conquistar, ya hasta extranjeros podían ser soldados. Pero parte siempre de este concepto de soldado romano como un ciudadano romano. ¿Y usted qué somos nosotros como creyentes? ¿Somos ciudadanos de qué? ¿De Roma? No, po, del reino, ¿cierto? ¿Tiene sentido igual o no? Que los creyentes somos ciudadanos también del reino y somos quienes pueden ser estos soldados. Entonces nos basamos en una armadura romana y Pablo la va describiendo y la va comparando, haciendo una analogía o asemejando también con partes de lo que debe tener un creyente en su día a día. Estamos hablando de cosas prácticas, recuérdelo bien. Les voy a mostrar entonces. Me dan un segundo. Para que lo hagamos más interactivo. Ay, no puedo compartir. Raquel, ¿me puedes? A ver ahí. Ahí sí. Y ahí vemos aquí, ¿no es cierto?, una armadura romana que se componía de varias partes. Las vamos a ir detallando una a una, pero más o menos esta era la armadura, ¿cierto? Que va desde los zapatos ya hasta las protecciones y ya hasta una espada, ¿cierto? Aquí para que la vaya viendo mejor. Y nos encontramos que la primera, ya en el verso 14, el primer elemento que encontramos es el cinturón de la verdad, que dice, la primera parte del versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿cierto? Observe bien el cinturón, vea los detalles, ¿cierto? El cinturón romano era más o menos así, estéticamente y contextualmente lo que lo separaba de aquellos que no podían usar cinturón eran obviamente los que eran ciudadanos, los que podían ser estos soldados, los que eran los patricios, tenían distintas cosas, ¿cierto? Para adornos, protegían las partes bajas, era algo más de posición romana, ¿ya? Pero vemos que lo primero es el cinturón de la verdad. Verso 14, parte A. Por tanto, tomad, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este primer equipamiento que Pablo describe, que el apóstol nos describe, y no es de extrañarse, ¿cierto? Ya que la palabra describe a Satanás como el padre de ¿qué? De mentira, ¿cierto? Y los primeros versículos, en el 12 de este pasaje, nos decían que la lucha era contra él. Entonces, lo primero que nos
parte, explicando Pablo, es el cinturón, ceñirnos con esto, ¿cierto? Los lomos con la verdad. El cinturón que llevaba el soldado romano era demasiado importante, ¿ya? Este cinto mantiene unidas prácticamente toda la armadura romana y de igual forma tiene que ser la fuerza que integra toda nuestra armadura espiritual de un creyente. El soldado no podía andar sin este cinturón, porque en la práctica ellos usaban túnicas, ¿cierto? Usaban ropas largas debajo. Y sin cinturón, imagínense ustedes, le estorbaba estas túnicas al correr, ¿o no? El cinturón ayudaba en la práctica mucho porque aparte llevaba la espada, se ceñía el vestido, podían correr y podían estar y moverse libremente, porque ellos usaban vestidos. Este cinturón, ¿cierto? Le da soporte, le da protección, le da utilidad. Y el ceñidos con el cinto de la verdad, ¿cierto? Nos permite a nosotros correr de manera óptima la batalla. Juan 17:17, ¿qué dice? Hablando de qué es la verdad. ¿Qué es la verdad que hace alusión en la Biblia? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la Biblia encontramos que la misma palabra de Dios es la verdad y con lo que tenemos que ceñirnos diariamente, con lo que tenemos que atacar la mentira y las desechanzas del diablo. Es la verdad, un principio de todo cristiano, es entender la Biblia y utilizarla, ¿cierto? Porque en el día malo, como leímos en los versículos de acá mismo, debemos usar y estar preparados y tener ceñido el cinturón. ¿Qué pasa si en el día malo recién nos estamos abrochando el cinturón? Debemos estar siempre preparados. Continúa el verso 14, la parte B, dice, y vestidos con la coraza de la justicia. Vamos a mostrar entonces cómo era la coraza de un soldado romano. Tenemos el cinturón, tenemos la coraza, eran estructuras metálicas, eran pesadas, ¿cierto? Acá usted la puede ver, ya integrado el cinturón, ¿cierto? Que está aquí abajo, pero lo principal que nos enfocamos cómo era la coraza, ¿cierto? La coraza de justicia. Para el soldado, ¿cierto? La coraza era también importantísima. Y vamos a ver y vamos a decir en cada uno de los elementos que era importante, porque por algo se los nombra y por algo ellos lo utilizaban también en la práctica. La coraza es la que cubría todos los signos vitales. Perdón, los puntos vitales de una persona, de un soldado. Cubría el corazón, cubrían los pulmones y podríamos seguir así con todos los órganos, ¿cierto? La coraza es la que cubría toda la parte del tronco donde se encuentran todos los puntos vitales o la mayoría de los puntos vitales de una persona, ¿cierto? Estaba hecha de un metal resistente para que los ataques no penetraran, ¿cierto? Y en lo posible se deslizaran por la coraza. Con un golpe directo que la espada deslizara, con la flecha que no traspasaran, ¿cierto? Que deslizaran. Por tanto, pensar en un soldado sin la coraza es pensar en una muerte segura. Para un creyente, de igual forma, la coraza representa la justicia y la justicia que viene de parte de Dios, ¿cierto?
La justicia, la que nos provee Cristo, desde el momento en que nos convertimos, ¿cierto? Y como un buen soldado no podemos de igual forma vivir sin vestirla cada día para andar conforme a lo que Dios nos dio. La vida de un cristiano debe ser recta y debe predominar también la justicia, ¿cierto? Esta justicia que nos va a dar una seguridad también a nuestro corazón. Vemos que para el soldado protegía su corazón. De igual forma, la justicia y una vida recta es la que debe proteger el corazón del creyente. Porque un corazón corrompido, ¿cierto? Es el que se sumerge en el pecado y es el que termina finalmente con vidas cristianas destruidas, ¿cierto? Tercer elemento, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y aquí hay una particularidad, ¿cierto? En este calzado. No eran una simple sandalia, ¿cierto? Más bien se asemeja a lo que hoy conocemos como la chala bota, ¿cierto? ¿Cuál es lo importante o qué es lo importante de este zapato? No eran zapatos lisos, estos zapatos tenían clavos para resistir la fuerza de los impactos. La suela era dura porque ellos debían correr y moverse por cualquier superficie, pero lo particular que estas sandalias tenían eran clavos, ¿cierto? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, ¿y para qué servirán los clavos, cierto? Para dar soporte, para dar firmeza, para clavarse en la tierra y resistir a las fuerzas, para correr con seguridad. ¿Has visto los zapatos de los atletas, no? Que también tienen clavos para correr en la pista. Los clavos son una parte importante. Bueno, ¿y por qué lo asemeja, cierto, al Evangelio de la paz? Ya vemos que estamos viendo que la armadura del soldado romano era particular. Ya vemos que usaban clavos en sus zapatos. Y también vemos que tenían anchas tiras de cuero, las que se ceñían al pie, aseguraban el pie. Estos trozos de metal, ¿cierto? Proporcionaban al soldado firmeza al caminar, para poder mantenerse de pie en la batalla, para defender su posición, realizar movimientos rápidos sin resbalar, no caer. Este calzado, como lo vemos, es ligero, pero a la vez protege los pies y da firmeza para poder resistir en la batalla. Y como soldados de Cristo, también debemos estar preparados en todo momento de llevar ¿qué cosa? ¿Qué dice el versículo? ¿Con qué lo compara? Las buenas nuevas, ¿cierto? El Evangelio de la paz. El Evangelio, hermano, uno de los fundamentos de nuestra vida cristiana y que nos permite estar firmes en el territorio enemigo. ¿Sí o no? Son noticias que dan ánimo, son noticias que dan seguridad y son noticias que dan gozo en nuestra lucha diaria. El Evangelio, y como dice acá, ¿cierto? El apresto del Evangelio. Debemos estar dispuestos. En estos tiempos que estamos viviendo hoy, y nos escudamos en el encierro muchas veces, podríamos hacer un resumen de aquí cuántas personas le hemos hablado en este periodo de cuarentena de Cristo, ¿cierto? Porque estamos derechamente en el territorio enemigo, ¿cierto?
Y el soldado usaba cada una de sus partes en su día a día en las batallas. Ya solamente en nuestro contexto país tenemos alrededor de 100 muertes diarias, solamente pesquisadas por el virus que estamos enfrentando, ¿cierto? Hay más, hay gente que muere de otras cosas también, pero no estamos, esto nos puede servir, hermanos, para entender que muere gente sin conocer a Cristo. Y en vez de preocuparnos de una conspiración, preocupemos de llevar el Evangelio. En vez de ver esta situación adversa como algo en que yo no me debo meter, metámonos a predicar el Evangelio. Y el virus, hermano, nos está atacando particularmente a la gente anciana, que posiblemente es donde está la mayor población de creyentes, adulta mayor. Está atacando a gente joven, gente de nuestro contexto que no es creyente, que reniegan de Dios, que ya no ven una posibilidad de creer en Dios. Por lo mismo debemos estar con el Evangelio, ¿cierto?, calzado a nuestros pies y llevar estas buenas nuevas de salvación. El día lunes fui al Hospital San José. Estamos ayudando a algunos de mi universidad en hacer un conteo de las ventilaciones, del uso de oxígeno que hay en todo el hospital. Un catastro. Tenemos que pasar por la sala UCI, por la UTI, por salas que no eran de COVID y están siendo COVID ahora. Y vi un contexto en que uno veía a una persona que estaba viva, pero todos de los demás sabían que esa persona iba a morir. Una persona que estaba respirando, estaba vigil, despierta, pero el tratamiento no estaba haciendo efecto. Y la crudeza, el enfrentarse, es decir, esta persona está mal, fuimos a ver a alguien de los que estaba encargado, no, estamos de la mañana con ella, pero ya no hay caso. O sea, vivir con eso, tener noción de gente que está muriendo, pone un peso y una carga en el corazón de uno. Y me hubiese gustado tener la posibilidad de haberme acercado a esa persona y hablarle del Evangelio. Pero no pude por distintos contextos que se viven en un hospital. La aislación, ¿cierto? Y todas esas cosas. Vi gente que estaba también en la UCI, joven, gente joven, que no discriminaba ni sexo, ni edad, ni etnia, porque vi tanto haitianos como chilenos, extranjeros, gente que estaba entubada, hermano. Veo a un joven también que eh, estaba despierto y estaba con su celular y nos dijeron que nos quedáramos porque lo iban a entubar para que viéramos nosotros cómo se intubaba. Y cuando le preguntamos, pero ¿por qué lo están entubando si él estaba hasta con el celular? No es que les pasan el celular porque se tienen que despedir antes de intubarlo. Porque esa persona no sabe si va a despertar después mañana, si el tratamiento le va a hacer efecto. Entonces, un contexto que estamos viviendo en el que hay que despreocuparse de muchas cosas que están atacando nuestra cabeza y hacer lo que realmente el Señor nos pide.
Si al final detrás de todo esto igual está Satanás, hermano. Pero nuestra misión no es preocuparme de Satanás. Él no es mi objetivo. Mi lucha es contra él, pero él no es mi objetivo. ¿Se entiende la diferencia? Es importante entonces el tener esa noción y conciencia de poder predicar el evangelio, porque no, todos sabemos que el día de mañana no nos pertenece. Nosotros ya estamos a salvo. Pero el flotador tenemos que pasárselo a alguien que puede estar muriéndose, ¿cierto? Entonces, es importante el tomar nociones prácticas de eh, cómo poder llevar a cabo, ¿cierto? Todo esto que nos está comentando Pablo acá en la carta de los Efesios. Luego en el versículo 16, ¿cierto? Me espera un poco para mostrarle. Ya habíamos alcanzado, ¿cierto? El escudo de la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y fíjense la particularidad de este escudo. Era un escudo largo, un escudo curvo también. Era un escudo que no solamente servía para la protección personal, era un escudo que se usaba en grupo también, ¿cierto? ¿Han visto las películas antiguas? O sea, no antiguas, pero las películas que muestran como época antigua de guerra, no sé, Gladiador, 300. Ven cómo usaban los escudos los luchadores, ¿cierto? Que lo usaban en grupo. Y este escudo de la fe también es importante. Ya les dije, vamos en todas las partes, vamos a decir que es importante lo que estamos hablando. La característica de este escudo, ¿cierto? Era la forma curva, como lo podíamos ver. Permitía lo mismo que la coraza, que las armas, ¿cierto? Se deslizaran, que no pegaran de lleno, ¿cierto? Disipaban la fuerza de los proyectiles, del daño global, etcétera. Y aquí voy a citar a MacArthur, muchos lo conocen. Él dice sobre esto: aquí la fe es la firme confianza en el Señor y en su palabra. Cuando las tentaciones queman, cuando las circunstancias son adversas, cuando saltan las dudas, las tentaciones queman, cuando saltan las dudas, la fe mira arriba y dice, creo en Dios. Y me hizo mucho sentido cuando leí esta frase de MacArthur, que la fe en Cristo es lo que nos hará deslizar los dardos de Satanás y evitarán que nos toquen o nos hagan daño. Y el escudo, hermano, muchas veces tenemos la noción de que no es una herramienta activa, sino que es una herramienta más bien que solo está con nosotros por estar. Pero para que tenga efectividad el escudo, primero uno tiene que tener fuerza, porque ese escudo era pesado. Y uno debía tomar el escudo para usarlo. Y aquí también, en este contexto del versículo, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podía apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pablo también sabía cómo se usaba. O sea, el Imperio Romano hizo lo que hizo por las distintas formaciones y cómo se agrupaban, y por eso pudieron conquistar incluso más de lo que conquistaron. El escudo lo debe usar uno como creyente, pero recuerde, el escudo también es parte de cuidarnos como iglesia. ¿Ha visto esta la formación tortuga, no? ¿La ha visto? El soldado romano peleaba solo, ¿no? ¿Peleaba solo o peleaba en grupo? Peleaba en grupo, ¿cierto? Se protegía por arriba
y se rodeaba también protegiéndose. Y los que estaban adentro metían lanza, ¿cierto? Pero todos, hermanos, todos en el escuadrón romano trabajaban. Todos en el escuadrón romano, en el pelotón romano, se protegían con el escudo. En este caso, el escudo de la fe. El escudo de la fe también debe estar en la iglesia local. Y todos debemos mantener y sostener este escudo. No algunos, porque los dardos pueden penetrar. Estamos hablando de los dardos de Satanás, ¿cierto? Conocemos el dicho que todos debemos remar al mismo lado, ¿cierto? Pero también hay creyentes que reman al lado contrario. Y hay creyentes también que se dejan llevar nomás por lo otro. ¿O no? ¿Y cómo debe actuar el escuadrón de la iglesia? Todos juntos a la par. Y esa es mi responsabilidad. Porque mi responsabilidad ya en la iglesia no es solamente conmigo. Yo pertenezco a un cuerpo de Cristo y también debo velar por mi hermano en el día a día, ¿o no? Porque si yo no levanto mi escudo un día, ahí es donde va a atacar Satanás, no donde esté el escudo dispuesto, ¿cierto? Entonces, cuando hay hermanos que reman al otro lado, no estoy diciendo que este sea el caso, ¿cierto? No estoy hablando de forma en nuestra iglesia, pero sí para tener noción y ver cómo estamos también, hacernos estas preguntas. ¿Qué soldado soy? ¿El que tiene el escudo? ¿El que está corriendo para otro lado? ¿O el que se está dejando proteger nomás? También debo tener esa noción de quién soy en el pelotón. Porque si me estoy dejando proteger, eso también hace que mis demás hermanos se cansen, porque deben abarcar más área, ¿o no? O sea, ya no va a tener que protegerse por uno, sino que va a tener que proteger por dos o por tres. Y la iglesia de Cristo debe avanzar. Estas formaciones no eran defensivas, hermano. Eran formaciones de avanzada. Eran para atacar. No era porque se habían rodeado y se protegían. Ellos avanzaban, caminaban protegiéndose todos, hasta llegar donde estaban los demás y ahí hacer la guerra. Entonces es importante que todos tengamos el escudo de la fe dispuesto y que trabajemos también con el escudo de la fe como iglesia y que todos trabajemos a la par, sea en pandemia, sea que no haya pandemia. No hay excusa, porque la vestidura y el armamento cristiano, recuerda que vestirlo todos los días, ¿o no? Es lo que dijimos al principio. 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Ay, no, porque después viene la espada, ese otro lo vamos a tomar como el siguiente. Entonces, tomad el yelmo de la salvación. Otro elemento importante. El yelmo romano. Tomad el yelmo de la salvación. Aquí se lo estoy mostrando cómo era, para que vaya también materializándolo en su mente. El yelmo de un soldado romano. Bueno, ¿qué características tenía este yelmo? El casco, ¿ya? Era uno de los implementos, ¿cierto?, que resaltaban de entre los demás. Debía proteger la parte que estaba más expuesta, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, que es la cabeza. Y también una de las partes letales, ¿cierto?, en el cuerpo humano. O sea, que te pegaran en la cabeza ya era morir de igual forma, ¿cierto?
El yelmo permitía, igual que como todas las estructuras romanas que hemos mencionado, deslizar los golpes que caían en el cráneo. Y cuando las demás estructuras se veían sobrepasadas, ¿cierto? El yelmo era el encargado de proteger al soldado del golpe de la muerte. Y no es casualidad, ¿cierto? Que Pablo esté diciendo el yelmo de la salvación, que lo está comparando con la salvación. Está aludiendo a la salvación. Y todos los que hemos creído, ¿cierto?, en la obra redentora de Cristo, hemos puesto la fe en el Hijo de Dios, ¿cierto? Podemos estar plenamente seguros de que somos salvos y nunca dejaremos de serlo. Estamos bien con eso, ¿cierto? La salvación no se pierde, ¿cierto? Amén, ya. La salvación es el fundamento de nuestra fe. Y cuando flaqueamos, es la razón de que nos debe dar el aliento y la esperanza. Porque no vamos a perder la salvación. El enemigo nos puede atacar, pero ¿se va a llevar nuestra salvación? No, ¿cierto? Como era el escudo, o sea, el casco romano, cuando todos los otros elementos ya se habían sobrepasado, el último que quedaba era el casco, ¿cierto? Y Satanás está constantemente atacando nuestra mente mediante, ¿no es cierto?, la desazón que tenemos en el mundo, la situación adversa, ya hablamos de este tiempo que es distinto y nos preocupa y nos mantiene la mente ocupada en otras cosas, ¿cierto? Satanás está todo el tiempo atacando nuestra mente, ¿cierto? Y al igual que los soldados romanos, estar seguros con el yelmo de la salvación, estar seguros con que este yelmo está protegiendo nuestra cabeza, es lo que nos va a proveer la paz de Cristo, ¿cierto? El yelmo de la salvación. Aquí lo vamos a ver como el penúltimo, ya el que sigue, la espada del Espíritu. Porque también vamos a agregar otro elemento más que se ve aquí más adelante. Pero vemos ya en el mismo verso 17, en la parte B, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿cierto? La espada romana, última imagen que va a mostrar aquí para que la tenga en su noción. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos aquí una espada romana, vemos también la comparación con la Biblia, ¿cierto? Y acá entramos en un arma particular. Hasta antes de este versículo, todos los elementos, ¿cierto?, clasificaban como elementos de defensa, que eran activos, no son pasivos, hay que tenerlo en cuenta, pero eran elementos defensivos que permitían, ¿cierto?, nuestra protección ya de manera casi total. Ahora Pablo incluye en esta armadura la espada de un soldado romano, ¿ya? Y el apóstol recomienda al cristiano, armado para la defensa de la batalla, una sola arma de ataque, como le estaba comentando, la cual es suficiente. Es suficiente. La única arma de ataque es suficiente. Aquí no es que, o sea, aquí sí menos es más, ¿cierto? La espada era lo único que tenían ellos para atacar, y es lo que también pone Pablo acá. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Somete, ¿cierto?, y mortifica los malos deseos, los pensamientos blasfemos, a medida que surgen dentro, y responde a la incredulidad y al error a medida que saltan desde afuera. ¿Ya? Y aquí el versículo que se nos debe venir a la mente cuando hablamos de la espada y de la palabra, ¿cierto? Hebreos 4:12. Si ustedes me acompañan a Hebreos 4:12, nos vamos a encontrar con uno de los versículos más conocidos, más utilizados.
que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada, hermano, es capaz de atravesar, como podía ser para el soldado romano, era capaz de atravesar al enemigo, pero esta espada, hermano, espiritual, la palabra, es capaz de penetrar los corazones. Es la palabra, o sea, es la espada que un día penetró nuestro corazón, ¿cierto? Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, esta espada es la que un día penetró nuestro corazón y que puede seguir penetrando los corazones de las personas. Esta espada es capaz de descubrir las profundidades que hay dentro de nosotros. Hoy la podemos usar para discernir toda verdad y eliminar cualquier cosa de nuestra vida, cualquier cosa mala de nuestra vida. Puede sacar a la luz el pecado y puede librarnos de cualquiera de las tentaciones que nos atacan. ¿Qué utilizó Jesús cuando fue tentado por Satanás? La palabra. ¿Qué mayor ejemplo que ese dentro de la tentación? Jesús solamente le respondió, hermano, con la palabra. Mientras estaba siendo tentado, mientras lo llevó a un lugar alto, mientras le mostró cosas, mientras le dijo: ¿por qué no te echas abajo? Si tus ángeles te pueden salvar. Jesús no hizo ni un movimiento más que abrir su boca y repetirle la palabra de Dios, ¿cierto? Eso fue el ataque de Jesús a Satanás. Bueno, y finalmente en esa batalla, ¿cierto? Hablamos de la guerra de algo más global. En esa batalla, obviamente que Jesús venció a Satanás y lo vencerá después, ¿cierto? Ya vencerá, en fin, la guerra. La soledad, ¿cierto?, de esta arma, o sea, que sea única en cuanto a la ofensiva, marca lo único que necesitamos para atacar en nuestras batallas. Y a diferencia de un arma literal, de una espada literal, esta no se desafila, no se desafila con el uso. Al contrario, mientras más la usamos, más penetra, más efectiva es, más corta, más discierne. Mientras más la usamos, más poderosa y nos ayuda de mejor forma en nuestro combate. Y hasta este punto, ¿cierto? Ya la armadura está completa. Pablo ya termina con la armadura, ¿cierto? Pero hay otro versículo más, y el 18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí ya es un poco más este versículo de integración de todo lo que ya se dijo, ¿cierto? Ya vimos que el trabajo de un soldado romano era en equipo, ¿no? Todo soldado no estaba solo en la batalla, no iban de a uno. No eran mercenarios, ¿cierto? No eran sicarios, no trabajaban solos. Todos trabajaban con compañeros al lado y que confiaban su vida también en el de al lado. Porque si yo me protejo arriba, tengo que confiar en el que está delante mío protegiéndome mi frente. Entonces, de la misma manera, de la misma forma, nosotros debemos revestirnos con la armadura de Dios y mantener una conexión.
pero no tan solo con mi hermano, sino con Dios, ¿cierto? Porque ¿qué hace la oración? Me permite comunicarme con Dios. Hermanos, todo pelotón, todo ejército tiene un general, ¿o no? ¿Y quién era el que daba la orden en el ejército? ¿O los romanos peleaban solos? No, todos tenían a cargo una persona, ya sea un cargo elevado, ¿cierto? Que designaban al escuadrón completo. Y de la misma forma nosotros debemos conectarnos con Dios en oración. Debemos mantener una conexión. Ya vimos que en los versículos, ¿cierto? Que también debemos fortalecernos con su fuerza. Es como parte del versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que leer todo este pasaje como uno, no va separado. Hay que integrar todo esto ahora, ¿cierto? Y la oración sería esto, la energía diaria que tenemos o que adquirimos necesariamente para salir a combatir, porque por nuestras propias fuerzas no nos podemos vestir, no podemos empuñar una espada, no podemos protegernos con un escudo, ¿cierto? La fuerza proviene del Señor para poder soportar de igual forma el peso de la armadura. Y debemos estar preparados, siempre prestos, ¿cierto? Al sonido de la trompeta de batalla, porque así comenzaban las guerras, así se daba inicio. Debemos estar pendientes, prestos, como decía con el Evangelio de la Paz. Debemos estar prestos día a día y Dios ya nos ha equipado con lo suficiente. Su fuerza, si lo podemos resumir así, su fuerza y su armadura. Pero es necesario que la tomemos, hermano. Es necesario día a día que nos revistamos de ella. Cada día. Todos los días. Desde el día en que creemos en Él. Ya estamos en la parte práctica de nuestra vida. Si lo vemos, ya estamos en el final de los tiempos. No tenemos señales de cuándo Cristo va a venir. Porque el rapto es un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Y nosotros vamos a ascender como su iglesia, los que están muertos, ¿cierto? Van a resucitar y nos vamos a encontrar con el Señor, ¿cierto? Pero de esto no tenemos noción de cuándo va a ser. Pero sí, hermanos, de su segunda venida en general. El mundo ya se está acabando, hermanos. Así que la venida del Señor está cerca. El rapto de su iglesia está cerca. Está a la vuelta. Nos debe encontrar con la armadura puesta. ¿Sí o no? Porque él para librar la última batalla de Apocalipsis baja con su esposa igual, ¿o no? Debemos estar siempre preparados, hermano. Estando físicamente con Él en el futuro, pero antes de eso debemos estar preparados cuando Él no esté físicamente con nosotros, aun cuando Él está dentro de nosotros. Porque ya vimos, Él nos equipó, nos dio toda la indumentaria, ahora nosotros debemos ser responsables de ponerla, de que no se oxide, de usarla, porque mientras más lo usamos, más efectiva va a ser esta armadura. Amén. Oramos.